El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, segundo viernes de Navidad, 7 de diciembre del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. El Salmo 148, entre paréntesis 147, versículos del 12 al 15 y del 19 al 20. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. El tema de hoy: ¿quién es el que vence al mundo? Recordemos que todas estas tres lecturas que acabamos de mencionar se leen en la misa del día de hoy, viernes 7 de diciembre. Queridos amigos de la palabra de Dios, espero que todos ustedes se encuentren bien y gozando de buena salud con la gracia de Dios. La primera lectura del apóstol Juan inicia con una pregunta muy importante. ¿Quién es el que vence al mundo? Recordando que el príncipe del mundo es Satanás y que el mundo es uno de nuestros tres grandes enemigos. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y el que cree tiene en su corazón el testimonio de Dios. Ese es el que vence al mundo. El Evangelio de Lucas nos presenta una escena en la que Jesús sana a un hombre cubierto de lepra, pero le ordena, una vez sanado, que obedezca la ley de Moisés que regulaba dicha sanidad. Hoy en día la lepra física casi ha desaparecido, pero ha surgido una tal lepra espiritual. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, con mayor fuerza tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura de hoy tiene solo 9 versículos. ¿Cuál es la palabra que se repite más? Sí, testimonio. Es la palabra que se repite 9 veces en 9 versículos. ¿Por qué? De acuerdo a la costumbre judía de esa época, con 2 personas era suficiente el dar testimonio de algo para considerarlo como verdad. Incluso para dar un veredicto, 2 testigos tenían que estar de acuerdo. Parece que Juan desea dejar bien en claro que Jesús era el Hijo de Dios. Para ello menciona a un testigo, el agua.
el bautismo al que sometió Jesús en el Jordán con Juan el Bautista, en Mateo 3:17, y dice: una voz que venía del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es el testimonio del agua. Y en Juan 1:32 dice: yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. ¿Ven? Este es el testimonio del Espíritu Santo. La sangre, en Juan 19:34, dice: pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y enseguida brotó del costado sangre y agua. Este acontecimiento solo lo menciona Juan. Entonces podríamos asumir que fue un hecho obvio, pero que no fue mencionado en los otros evangelios. Uniendo este verso al de Mateo 27, 54, 55, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Luego, leamos el de Marcos 15, 37 al 39, que dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Miren, un testimonio fuertísimo. Aquí tenemos el testimonio de la sangre, que hace dar testimonio de que Jesús era Hijo de Dios a través de estos soldados romanos. Por si acaso, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, al expirar Jesús, el oficial romano alabó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23:47. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Pues todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 5:4 dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Por si acaso, es la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Y cómo se nace de Dios? Leamos Juan, versículos 12 y 13, que dicen: ¿a cuántos la recibieron, o sea, a la palabra hecha carne? A todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y parafraseando el verso 13, estos son los que nacen de Dios. Y Juan continúa: y el testimonio es este: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. Y todo esto lo escribe para que nos demos cuenta de que tenemos vida eterna. ¡Aleluya! Oremos con el Salmo responsorial 148, entre paréntesis 147. Responderemos: glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tu puerta y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Respondemos: glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Respondemos: glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Respondemos: glorifica al Señor Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Respondemos: gloria a ti, Señor. Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le suplicó: Señor,
Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida desapareció la lepra. Jesús le mandó que no le dijera a nadie y añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos, la lepra caía dentro de la categoría religiosa de impuras, cuyos portadores debían estar alejados de la sociedad, es decir, estaban dentro de la condición de marginados. En Israel fue una enfermedad endémica, muy temida. Las decisiones del diagnóstico y la posible restauración de la vida social y religiosa del enfermo correspondía al sacerdote, ante quien se debían presentar los que fueran sospechosos de lepra y aquellos que decían estar curados. Levíticos 13, versículos del 2 al 3. El hombre con lepra no temió pedirle a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dice, quiero, queda limpio. Y enseguida desapareció la lepra. Jesús no temió contagiarse de ella, no, es más, lo tocó. Hay que comprender que este hombre estaba obligado a mantenerse distante, pero este leproso se acercó sin temor, con mucha dignidad. A veces nosotros nos creemos tan poquita cosa, o creemos que nuestro caso es tan grave que Jesús no podrá hacer nada para sanarnos. Le ponemos límites a Dios. Podemos poner, fíjense, nuestra fe en la enfermedad o en Jesús. Tú eliges. Podemos poner nuestra fe en las circunstancias de pobreza, falta de trabajo, adulterio, adicciones, o en el que puede con toda clase de circunstancias, pues para Él no hay nada imposible. Podemos dejar pasar a Jesús por miedo al qué dirán, es decir, poniendo nuestra fe en el miedo, en el temor, y así perder nuestra sanidad. Este hombre con lepra nos da una gran lección de humildad y coraje. Ante ellas, Jesús responde con un inmenso amor. Yo me hago cargo, seguramente le dijo Jesús. Solo le pide cumplir lo prescrito en Levíticos 13, versículos del 2 al 3. Y que vaya donde los sacerdotes para que vean su caso, haga la ofrenda y para que les sirva de testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Jesús, por ser Hijo de Dios, tenía el poder para sanar la lepra, la cual era incurable en esa época. ¿Y qué hacía Jesús al ver que aumentaba su fama? Pues se retiraba a lugares solitarios para orar. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.